Buenos días, soy Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. El pensamiento no es algo que sucede dentro de nosotros de forma etérea, sino que es una estructura construida a través del lenguaje. Decía Wittgenstein que los límites del lenguaje son los límites de nuestro mundo. A menudo ni siquiera podemos pensar lo que no podemos decir. El lenguaje que hablamos moldea nuestra forma de ver el mundo. La palabra establece en el cerebro una sensación de realidad. Construimos realidades a través de la palabra. Construimos mentalmente una realidad psicológica. Si no tenemos una palabra para definir un concepto o una emoción, resulta difícil, por no decir imposible, procesar el pensamiento con claridad. Algunas culturas tienen múltiples palabras para el color azul, lo que permite a sus habitantes distinguir matices que otros ni siquiera podemos percibir conscientemente. El lenguaje es el andamio del pensamiento. Según Sapir y Whorf, no es solo una herramienta para comunicar pensamientos, sino un sistema que determina e influye profundamente en cómo percibimos el mundo. La estructura de la lengua materna condiciona la forma en que interpretamos la realidad y organizamos la experiencia. Personas con culturas diferentes piensan de forma diferente, porque sus lenguas imponen categorías conceptuales diferentes. El lenguaje es un método exclusivamente humano para comunicar ideas y deseos mediante símbolos producidos de manera deliberada. El lenguaje determina el pensamiento, que influye en nuestra percepción y en nuestra memoria. Si en un idioma no existiera un concepto para definir algo, sus hablantes no podrían concebirlo. Las lenguas esquimales tienen numerosas palabras para diferentes tipos de nieve, que les permite percibir distinciones que otros hablantes ignoramos. Worf analizó el lenguaje de los Hopi y observó que su lengua no tiene indicadores de tiempo lineales, es decir, pasado, presente y futuro, lo que demuestra que su percepción del tiempo no es lineal como la nuestra, sino cíclica. Eran muchas las civilizaciones que concebían el tiempo como cíclico. Griegos, egipcios, mayas, aztecas e incas estaban entre ellas. De igual forma, estudios modernos muestran que los hablantes de ruso diferencian más rápido las tonalidades de azul, porque su idioma tiene palabras distintas para el azul claro y el azul oscuro. El lenguaje y el pensamiento tienen raíces distintas, pero se fusionan. Los niños pequeños suelen hablar solos mientras juegan. Vygotsky demostró que lo hacen porque están usando el lenguaje para organizar sus pensamientos. Con el tiempo, el habla externa se vuelve interna, convirtiéndose en lo que llamamos pensamiento. El pensamiento sería el lenguaje interiorizado. El mundo es un flujo constante de información y el lenguaje actúa como un sistema de determinación, descripción y organización. No es simplemente un conjunto de palabras. Al poner nombre a un objeto o a una emoción, el cerebro puede interpretar y organizar esa categoría o experiencia. Sin el lenguaje, el pensamiento sería una masa amorfa de sensaciones. El lenguaje actúa como un molde que da los bordes, la estructura y la lógica, es decir, le da sentido. La lógica no es algo que brota en el ADN, sino una herramienta que la cultura talla en nuestro cerebro. No es algo innato, se adquiere a través de la interacción social. Nacemos solo con funciones psicológicas elementales: la atención involuntaria, la memoria biológica
y la percepción sensorial básica. Las funciones superiores como la lógica y el razonamiento abstracto son herramientas culturales que los adultos se transmiten a través del lenguaje. El lenguaje es el puente que transforma esas funciones básicas en funciones psicológicas superiores. Las estructuras elementales se sofistican en la interacción social. No aprendemos a pensar solos. El lenguaje nos aporta un sistema de categorías ya construido por la sociedad. Pasamos de ser seres que sentimos el mundo a ser seres que interpretamos el mundo. El lenguaje no es un espejo neutral de la realidad, sino un elemento ideológico. Quien controla las categorías de ese lenguaje controla cómo la sociedad percibe y entiende su propia existencia. La clase dominante no solo gobierna por la fuerza, sino a través del consenso. El lenguaje es el vehículo de esa hegemonía, imponiendo conceptos, valores y formas de ver el mundo que favorecen sus intereses como si fuera algo de sentido común. Se presentan conceptos como propiedad privada, beneficio, competencia o mercado como leyes naturales e inevitables, en lugar de construcciones históricas sociales. En una sociedad capitalista, estos discursos suelen estar alineados con las estructuras de poder. Foucault sostenía que los discursos definen lo que es verdad o mentira, lo que es normal y lo que es patológico. Al nacer en un mundo ya nombrado por la burguesía capitalista, heredamos un sistema de categorías que ya trae consigo una carga ideológica y una lógica de organización específica. Aunque Piaget afirmaba que la lógica se construye a medida que el niño manipula el mundo, no es del todo cierto, ya que el desarrollo no ocurre de dentro hacia afuera por maduración, sino de afuera hacia adentro por socialización. Se da a través de una especie de colonización de la mente por parte de la cultura. La lógica, el orden y las categorías existen primero en la sociedad, es decir, en el ambiente. El niño ve cómo los adultos clasifican, nombran y resuelven los problemas y a través del lenguaje absorbe e interioriza esas herramientas externas. El lenguaje que primero utiliza, es decir, el llanto, el balbuceo o los gestos protoimperativos y protodeclarativos como señalar, empieza a usarlo para hablarse a sí mismo y organizar y reconstruir internamente la lógica adulta. Existen culturas en el Amazonas que no utilizan estructuras de causa-efecto de la misma forma que lo hacemos nosotros, lo que indica que nuestra lógica es en realidad una convención social. Si hubiéramos nacido en una cultura que prioriza la intuición sobre la causa-efecto, tendríamos un patrón de pensamiento intuitivo. El cerebro es como un pedazo de arcilla que se moldea según la herramienta que lo moldea. Las categorías del lenguaje en la realidad limitan o expanden lo que podemos pensar. Nuestra lógica no es la única posible, es simplemente la que nuestro lenguaje nos permite construir. Decía Wittgenstein que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. No podemos pensar lo que no podemos decir. El lenguaje es como un espejo. Si algo no puede ser nombrado o estructurado lógicamente a través de las palabras, simplemente queda fuera de nuestro alcance cognitivo. Si la lógica que flota fuera del niño está saturada de valores capitalistas, el niño no solo aprende a pensar, sino que aprende a pensar dentro de los límites y jerarquías de ese sistema.
La estructura de su conciencia termina siendo un reflejo de la estructura social capitalista. El lenguaje previo del bebé es el que permite que cuando aparezcan las primeras palabras exista ya una base de lógica social establecida a través de la interacción. La lógica, especialmente la lógica aristotélica, es un producto del lenguaje. Si hablamos un idioma que estructura la realidad de forma lógica, nuestro pensamiento será lógico. Si el lenguaje es limitado, nuestra capacidad de entender, analizar y experimentar el mundo también lo es. No podemos concebir una idea para la cual no tengamos una estructura lingüística que la sostenga. El significado de una palabra no es el objeto que representa, sino el uso que se le da dentro de una forma de vida específica, la forma de vida que nos permite el sistema capitalista. El lenguaje moldea nuestra percepción del otro y de nosotros mismos. Incluso estructuras gramaticales sutiles pueden perpetuar prejuicios sin que nos demos cuenta. El lenguaje es ampliamente considerado uno de los fenómenos más importantes, si no el más importante, que define al ser humano. No solo sirve para comunicar lo que pensamos. El lenguaje es el andamio sobre el cual construimos el pensamiento. No es solo una herramienta neutral de comunicación, sino un espacio donde se ejerce y se oculta el poder y la dominación ideológica. El análisis del discurso puede revelar ideologías que suelen estar ocultas tras el uso habitual de las palabras. En el contexto de la industria cultural, el lenguaje y los medios de creación de opinión se utilizan para homogeneizar ideas y gustos, manteniendo una dominación ideológica sobre la población. Son herramientas y plataformas que moldean la percepción pública, los valores y las decisiones de la sociedad. En la actualidad son principalmente las estructuras tradicionales de los medios de comunicación y los ecosistemas digitales. Presentan la estructura social y económica del capitalismo como si fueran leyes naturales, evitando que se cuestionen. De tal forma, el lenguaje tiende a ser cosificado, perdiendo su capacidad de expresar la verdadera experiencia humana. La razón no es una propiedad y se construye a través del lenguaje. El lenguaje tiene la dimensión pragmática que permite el entendimiento entre las personas y la solución a los problemas de la violencia y las guerras. También puede advertir que los sistemas económicos y de poder a menudo colonizan el mundo y la vida de las personas, distorsionando la verdadera esencia de la comunicación. Pero el lenguaje tiene también un potencial emancipador, una telos o capacidad intrínseca para llegar a acuerdos y entenderse. Cada vez que abrimos la boca para construir la paz y el entendimiento, asumimos un compromiso ético con nosotros mismos y con el otro. La paz no es ausencia de conflicto, sino la construcción de un sistema donde el conflicto se resuelve mediante la palabra, si no es verba vana. Es la capacidad de reconocer al otro como igual. La paz se construye cuando el lenguaje deja de ser un instrumento para someter al otro. El amor y la paz no son solo motores biológicos indispensables para el desarrollo del ser humano. El amor es la capacidad de aceptar al otro como un legítimo alter. El verdadero yo solo surge
cuando somos capaces de vernos en el espejo del otro. No hay identidad sin alteridad. El encuentro con el rostro del otro y su mirada es lo que nos hace humanos. El alter no es algo que se pueda poseer o dominar. Su mera existencia impone la responsabilidad y la ética. Es aquí donde nace la paz. El diálogo nos obliga a salir de nuestra zona de confort, salir de nuestro cerrado sistema de categorías para intentar comprender una realidad distinta y crear un nuevo paradigma. El alter es una condición necesaria para dar sentido a la masa amorfa de sensaciones del lucro consumista. Solo en un espacio de seguridad y cuidado puede un niño desarrollar su verdadero potencial y despertar a una conciencia solidaria con el alter. El amor es la única respuesta sana al problema de la existencia humana. Es el poder que atraviesa las barreras que existen entre las personas, permitiéndonos unirnos sin perder nuestra identidad. Amar es un arte que se proyecta a través del cuidado, la responsabilidad y el respeto. Es el núcleo de una personalidad madura, un acto de valentía y de compromiso con los demás. Paulo Freire afirma que no es posible educar y, por lo tanto, el desarrollo humano sin un profundo amor al mundo y a los seres humanos. El amor hace posible el diálogo auténtico. El amor y la razón no son opuestos. Es a partir de la ilustración con la instrumentalización de la razón cuando ésta asume el lugar de la discordia, que impide la madurez humana e invierte la capacidad del ser humano para superar la soledad. Deja de ser una herramienta para superar la minoría de edad y dejar de ser un objeto pasivo en manos del destino capitalista para convertirse en un sujeto activo de su propia existencia. Erich Fromm sostiene que para amar se requiere conocimiento y que la razón permita ver al otro tal cual es, sin las distorsiones de sus propias necesidades y miedos narcisistas. El amor es un arte, no es un sentimiento fácil o fortuito, sino un arte que requiere conocimiento, esfuerzo, disciplina, paciencia y aprendizaje activo, igual que el dominio de cualquier otra disciplina. No es algo pasivo que simplemente sucede, sino una facultad que se debe cultivar y practicar. Según Fromm, malinterpretamos a menudo el amor como un sentimiento pasajero, pero si lo aprendemos conscientemente es una forma de realización personal. No es algo que nos ocurre, sino algo que se proyecta desde el interior. En definitiva, es la consecuencia última de la psique, la única respuesta creativa al problema de la existencia. El sistema capitalista sabotea el amor y la razón. Nos enseña a verlo todo como un producto, un objeto de consumo. De tal forma deja de ser un acto de entrega personal para convertirse en una transacción. El individuo moderno es una mercancía para ser vendida en un mercado de consumo. Su valor no reside en su humanidad, sino en su éxito mercantil, lo que mata su autenticidad al tener que adaptarse a lo que el sistema espera de él para poder subsistir. El sistema revierte la razón que busca que entendamos la esencia de la vida a través de la inteligencia tecnocrática, que piensa para usar, no para comprender. Como consecuencia de ello, el amor se degrada en ego y nos convierte en productos de consumo. Sustituye el porqué del propósito de la ética de sus acciones
para centrarse exclusivamente en la optimización, la rapidez y lo rentable. Bajo la lógica capitalista, la inteligencia convierte a la persona en un recurso y al lenguaje en instrucciones de poder. Las emociones y el sufrimiento quedan fuera del cálculo. Se presentan los problemas como problemas técnicos que los expertos resuelven, excluyendo a los ciudadanos de la participación de su destino. Solo se habla de productividad, optimización y gestión. El lenguaje tecnocrático ha colonizado la psicología para que el control no venga de fuera, sino de nuestro inconsciente autogestionado. Ha convertido las emociones en competencias. Se nos pide que seamos resilientes ante el origen social del sufrimiento. Se nos dice que si gestionamos bien nuestras emociones, el amor y la paz se convertirán en herramientas, pero no en fines humanos. Se diagnostica al individuo en lugar de buscar la paz y el amor a través de una vida justa y libre de opresión, para no tener que diagnosticar el sistema capitalista. Se entrelaza la psicología con la lógica de mercado. En lugar de ver el estrés como una respuesta lógica a la presión económica y social, se trata al individuo como un problema. Si logramos trabajar con calma y resignación en un mercado laboral precario, somos valorados como trabajadores eficientes, que cumplimos con nuestra obligación. El objetivo es mi bienestar y mi equilibrio, desconectado de la lucha colectiva por la justicia social. El lenguaje económico habla de ajustes de mercado o leyes de la oferta y la demanda como si fueran leyes físicas, cuando son decisiones políticas que solo favorecen a sectores privilegiados. Cuando un político dice que una decisión es técnicamente necesaria, está cerrando el debate. Se asume que no es discutible por el pueblo, desplazando el poder de la democracia hacia los expertos, vaciando la democracia de contenido. Esta construcción es ingeniería social refinada a lo largo de los siglos para que el pensamiento de las mayorías se aliene con los intereses de las minorías en el poder. Hoy se utiliza el lenguaje para que conceptos como consumo o competencia parezcan rasgos biológicos humanos y no decisiones políticas. En lugar de oprimir físicamente, se controla la psique, las emociones y el comportamiento de los individuos mediante tecnologías digitales y de lenguaje, los big data y los algoritmos. Hoy día el poder ha perfeccionado el uso de eufemismos y la ingeniería social para desviar la atención o minimizar la crisis. Se busca influir en la opinión pública apelando a emociones mediante el lenguaje, distorsionando los hechos hasta que la verdad se vuelva irrelevante frente al relato. Al llamar a las personas recursos humanos o capital, el lenguaje burgués desaloja al trabajador de su humanidad y lo convierte en una pieza contable. Si eres un recurso, puede ser optimizado y desechado bajo una lógica técnica, no ética. El lenguaje burgués es formalmente igualitario, pero materialmente desigual. Al usar términos abstractos, el lenguaje oculta las diferencias reales de poder y de riqueza, haciendo que parezca que un obrero y un banquero negocian en igualdad de condiciones ante la ley. Se habla de mercado como si fuera una deidad o un organismo vivo, lo que no es más que un fetiche lingüístico. Le da voluntad a las cosas y se la quita a las personas.
El lenguaje impone una línea recta donde el único destino posible es el modelo burgués. El éxito de la burguesía fue que hablemos de nuestra propia vida en términos de inversión, competencia y rentabilidad, sin que nos demos cuenta que son términos contables, no humanos. El lenguaje que heredamos de la burguesía moldea nuestra ansiedad y nuestro sentido de identidad. Hemos adoptado términos industriales para describir nuestra existencia. Foucault sostenía que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que es verdad. El poder usa el lenguaje para clasificar y separar a los individuos a través del psicopoder. Afortunadamente, el lenguaje nos permite construir nuestra narrativa personal, pensar sobre quiénes somos a través de historias que nos contamos a nosotros mismos. Si cambiamos las palabras que usamos para describir nuestra vida, cambiamos literalmente nuestra estructura de pensamiento. Humanizar, el lenguaje implica la escucha activa y la ética del cuidado. La ética del cuidado es responder a las necesidades concretas de los demás, fortalecer la empatía para reconocerse en el otro, evitar el juicio y la exigencia para hablar de sentimiento y necesidad. Propone la democracia de la palabra para dar espacio a las voces silenciadas y a los que no producen. Para contrarrestar la inercia de la rapidez y la rentabilidad, la solución pasa por descolonizar la mente de la lógica mercantil, humanizar el lenguaje y la ética del cuidado, cambiando el enfoque de la productividad y el interés. Promover un lenguaje que resalte la cooperación, no el aislamiento competitivo. Valorar el tiempo dedicado a escuchar, acompañar y cuidar. Construir espacios que el mercado no pueda monetizar. Parafraseando a Mahatma Gandhi, decir que la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de las personas, pero no su codicia. La naturaleza es generosa, pero no infinita. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y hasta otra.